Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de un tema que desde el año 2000 intentó la clase política dar una respuesta a través de una sanción y promulgación de una ley. Luego, después de 17 años, nuevamente se sancionó y promulgó otra ley en un intento precisamente por, en principio, actualizar conforme a, digamos, el contexto, la realidad imperante de ese problema. El año pasado el Ministerio del Interior había presentado un proyecto, un programa, intentando de alguna manera generar conciencia en la ciudadanía, en la opinión pública. Estamos hablando del tema de la violencia, si ustedes quieren, la violencia familiar y particularmente lo que hace a la figura de la violencia contra las mujeres. En el año 2000 se promulga la ley precisamente contra la violencia doméstica. En el año 2017 se promulga la ley justamente contra toda forma de violencia contra las mujeres. Y reitero, y una política pública que de alguna manera tuvo como propósito, por lo menos el día que se hizo la presentación en el Banco Central del Paraguay, en generar mayor conciencia acerca de este problema. Sin embargo, cuando observamos, miramos los datos estadísticos, nos encontramos que cada año aumenta el caso de la violencia y particularmente contra las mujeres, que a partir del año 2017 se incorpora dentro del derecho positivo nacional el concepto del feminicidio. Y por supuesto, desde el 2017 a hoy, prácticamente, digamos en términos de víctimas, de muerte contra las mujeres, asesinato, ¿sí?, a las mujeres, no ha cambiado prácticamente nada. Y no somos polémicos ni extremistas al utilizar este tipo de vocabularios. Por eso queremos poner en perspectiva para saber si el tema del feminicidio en Paraguay es un problema de carácter legal, social o cultural, o la sumatoria de los tres. Según los registros del Ministerio Público, a julio del 2025, de los meses comprendidos de enero a julio, se han contabilizado 14 feminicidios que dejaron 27 huérfanos. Y también en el registro del Ministerio Público se habla de 38 casos de intento de feminicidio. Y otro dato preocupante, tenemos el caso de la violencia justamente familiar, 19.399 víctimas. Son datos oficiales. Entonces nos preguntamos, ¿no será el momento de hacer una revisión más sistémica del problema y no solamente como en Paraguay se instaló esto que siempre solemos mencionar, el concepto en el ámbito de las ciencias sociales que se acuña, que se utiliza, que es el del institucionalismo mágico, esto de creer que con la sanción y promulgación de una ley mágicamente vamos a solucionar los problemas? Creo que este caso particular del feminicidio ha demostrado fehacientemente que la ley, si bien es condición necesaria, no es condición suficiente como para poder abordar esta problemática social, y a veces uno ya queda corto con los adjetivos que utiliza para tratar de describir sobre todo cada caso que es noticia en los medios de comunicación. Nos acompañan hoy en Visión País para hablar de este tema la doctora Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la comisaria principal, retirada abogada Elisa Ledesma. Ella es asesora del ministro del Interior.
Muy buenas noches, comisaria. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, el saludo a las compañeras y el respeto a la teleaudiencia. También nos acompaña la doctora María Segovia, agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y Género. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, colegas. A la teleaudiencia, muy buenas noches. También nos acompaña la licenciada Miriam González, directora del Centro de Documentación y Estudios. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Francisco, también a las integrantes del Estado que están aquí hoy, y muchísimas gracias, no solo por la invitación, sino por el espacio que estás dando pues, en este programa. El agradecido somos nosotros desde la producción periodística, entender hoy tenerlas en este programa, gente que es conocida por su experiencia, por su conocimiento, por su incursión en el ámbito de las políticas públicas, intentando no solamente visibilizar, que probablemente sea una de las tareas más importantes, sino también plantear soluciones alternativas. Hoy queremos hablar del feminicidio, si bien sí o sí tenemos que hacer referencia a las disposiciones legales y normativas, pero queremos enfatizar en lo que es la estructura social y cultural, porque muchas veces no hacemos esa revisión, no buscamos esas fundamentaciones de carácter sociocultural de nuestro comportamiento. Y en el caso del feminicidio, según estudios antropológicos a nivel mundial, probablemente uno de los mayores inconvenientes está justamente en los patrones conductuales sustentados en la cultura. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando hablamos del feminicidio, los datos son más que preocupantes, alarmantes, porque no solamente hablamos de víctimas fatales, sino también hablamos de las personas huérfanas y sobre todo de menores que quedan huérfanos, y cuestiones que desde la racionalidad nos resulta siempre muy difícil comprender, porque desde el criterio de la racionalidad aparecen como contradictorias, porque los datos nos dicen que en el caso de los 14 feminicidios que tenemos de enero a julio de este año, 13 fueron, cometidos esos asesinatos, ¿no? Por sus propias parejas o exparejas, ¿no? Después tenemos un caso de un yerno, tenemos el caso de, de otros parientes cercanos. Pero uno dice, en los casos de feminicidio, cuando sometemos a un análisis, nos encontramos con que, la pareja, o que no entendemos, que se supone que una pareja, por lo menos en términos de discurso y de relato, lo que une a una pareja precisamente es el amor, la afectividad. Y uno dice, pero ¿puede uno terminar asesinando a alguien a quien ama, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aparece como una cuestión contradictoria y entonces uno recurre o a un psicólogo o a un psiquiatra para ver qué nos dicen estas disciplinas científicas
queriendo intentar comprender la situación. Volveremos sobre ese tema durante el desarrollo de nuestro programa, que nos dicen también los antropólogos respecto de la conducta y el comportamiento de estas personas que terminan asesinando a sus parejas. El caso del feminicidio en Paraguay, doctora Cecilia Pérez, un primer, digamos, abordaje, una primera aproximación. ¿Desde dónde habría que mirar para tratar de, digamos, de abordar, insisto, con el concepto y de entender lo que hoy ya prácticamente se presenta como un problema social? Nosotros tenemos puntualmente un vacío en el abordaje educacional. Nosotros deberíamos de comenzar por ahí. Todos sabemos que es un proceso, todo proceso educativo, vos que es tu área, sabes que no es algo de la noche a la mañana, pero hasta hoy día en el ámbito educativo no se abordó. Tenemos los mismos problemas y nosotros tenemos una costumbre de querer resolver todo a través de las leyes. Todo queremos, cualquier suceso que tiene impacto social repercute en la ley o en la modificación de la ley en el Congreso, ¿verdad? Tenemos que decir que la ley 5777 fue un avance importante, hartamente trabajado, que tiene un abordaje integral, pero esa ley no se bajó totalmente hasta hoy al plano primario, por decirlo de alguna manera, de lo que tiene que ver con la educación, educación pública, privada, esquemas que tengan que ver con la educación, no se abordaron hasta hoy día. Y doy un ejemplo. Mi hijo, que se va a un colegio privado acá de Asunción, él me tilda a mí de feminista. O sea, en el ámbito escolar no se aborda ese tema, más allá del respetarle a la compañera como mujer, los límites de respeto, porque a la mujer no se le pega, no se le trata de tal o cual manera. Pero no es un abordaje real, con un contenido de fondo. Y por supuesto que tenemos patrones culturales muy fuertes en nuestra historia que tienen que ver con el manejo machista que tenemos, que es absolutamente, no podemos decir que es una cuestión ideológica, y yo rechazo cuando quieren establecer que eso es de izquierda o derecha. No tiene nada que ver. Llegamos al punto de querer, de que surgieron voces en el Congreso intentando derogar la ley 5777 o la ley 1600, que sabemos que tiene sus falencias, pero la mala ejecución a nivel judicial de la ley no implica que haya que cambiar la ley. Habría que revisar la actuación del juez en todo caso, ¿verdad? Pero escuchamos ese tipo de voces por un sesgo ideológico. Sin embargo, los números siguen avanzando, siguen aumentando, y nosotros seguimos sin poder trabajar más allá de la reacción que tenemos, porque nosotros tenemos una política criminal reactiva y el feminicidio no es una figura penal que esté ajena a una política criminal reactiva. No tenemos un trabajo preventivo que comienza desde el enfoque educativo, familiar, social y a nivel de la comunidad educativa. Esto que plantea la doctora Cecilia Pérez no es un dato menor, porque tiene que ver con este concepto que los alemanes denominan justamente el Weltanschauung, que es la cosmovisión, la manera en que se entiende y comprende el mundo. ¿Y cómo entendemos y comprendemos el mundo? A partir de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, los patrones culturales en gran medida condicionan cómo entendemos, y valga el énfasis, la condición de varón y la condición de mujer en Paraguay. Generalmente los chistes también educan, ¿no? O las palabras irónicas también educan. Cuando se escuchan expresiones de que la cuñaña potía nañandera y jujamá por parte de un varón, y todo el mundo se ríe, ¿no? Ahí evidentemente hay un mensaje, no es simplemente una cuestión, digamos, de chiste. O las músicas cuyo contenido son desengaños, ¿verdad? Que precisamente, no que la mujer lo engañó. Entonces, todo eso está construyendo este Weltanschauung, ¿verdad? De lo que hablan los alemanes. Esta manera, esta cosmovisión, esta manera de entender y comprender el mundo, y dentro de ello la condición de la mujer, ¿no? Inclusive dentro de la reacción del Estado, ¿verdad? En la política criminal reactiva, nosotros tuvimos que cambiar el nombre de los centros penitenciarios femeninos, porque se llamaban correccionales.
El centro penitenciario masculino se llama penitenciaría, pero el femenino es correccional, porque a la mujer se le corrige en su conducta. Entonces, hasta ahí llega el abordaje, inclusive en la reacción, no solamente en la prevención o el trabajo previo de cómo se le mira a la mujer. Y categóricamente el feminicidio es un crimen de poder, porque es el ejercicio del poder, generalmente del hombre, ¿verdad?, sobre la mujer, porque no podemos decir que hay uno que otro caso de feminicidio de mujeres, pero los números hablan 98 o 99%, si no es más, ¿verdad?, de hombres. Quiero volver sobre ese tema con usted, doctora, en una próxima intervención. Comisaria, el año pasado me habían invitado del Ministerio del Interior para participar del lanzamiento de un, no sé cómo denominaron, proyecto, programa, plan, que de alguna manera tenía como objetivo generar conciencia en la población para que la ciudadanía pueda involucrarse, ¿no?, en lo que hace el tema de la violencia familiar, ¿no? Y me pareció muy interesante el proyecto en términos de diseño, pero cuando miro los datos de este año y comparo con lo del año pasado, digo, bueno, no está generando el efecto deseado esa política. ¿Cómo ustedes actualmente están evaluando las estrategias que implementaron? Muchas gracias. La campaña era Excusas que Matan. Es una campaña dentro del plan de gobierno. Es una campaña que se sigue haciendo y se sigue trabajando a nivel Ministerio del Interior con la capacitación, la formación y la difusión a nivel país. Trabajamos primero desde la formación y capacitación al personal policial, exclusivamente personal femenino que iban a formar parte de las oficinas de atención especializada de violencia intrafamiliar y de allí hacer el trabajo de difundir a nivel país. Mencionaste 3 puntos demasiado sensibles e importantes dentro de lo que hace a la violencia: lo social, lo cultural y lo legal. Nosotros tenemos mucho que desaprender para volver a aprender. Y uno de los puntos sensibles es el tema violencia. Desde el punto de vista social, desde la primera base que es la familia, de ahí sacarnos lo cultural, de que aprendimos luego la violencia porque abuelo luego le pegaba a abuela y eso transmitimos de generación en generación, ¿verdad? Hasta el punto de que hoy la violencia ya ocurre en una institución educativa de parte de un niño de 9 años porque es eso lo que él está viendo en su casa, ¿verdad? Con esta campaña de Excusas que Matan, nosotros tuvimos, como cualquiera, un entusiasmo muy grande, y atropellamos, como le digo yo siempre al señor ministro, porque él tiene un entusiasmo y un fanatismo hacia las cosas que agarra y tenemos que correr todos detrás de él hasta su mismo ritmo y a veces cuesta, es admirable eso, pero tratamos de hacerlo, pero nos encontramos con una cantidad de barreras que no hacemos nosotros mismos, sino que lastimosamente hacemos las propias mujeres. Nosotros, y como dice esta campaña, las excusas que ponemos a los hechos de violencia que vivimos en casa, sea emocional, sea física, sea laboral, es demasiado grande y eso es lo que está ocasionando muertes hoy. Y es un proceso. Yo siempre relaciono, porque estoy en el tema del Plan Sumar, y juntamos un poco lo que es violencia intrafamiliar con droga. Y nos encontramos que los dos van muy de la mano, que uno no se volvió usuario porque tuvo en su casa un hecho y cuando haces la investigación te encontrás que ese hecho es un acto de violencia entre los 2 seres más importantes de la casa, ¿verdad? Entonces, es un trabajo lento. No vamos a tener el resultado deseado en un año, porque como les digo, debemos desaprender muchas cosas. Hoy yo le pregunto a una mujer cómo es su autoconcepto como mujer. Y a esa pregunta básica encontramos una respuesta tan pobre. ¿Cuál? Y yo soy ama de casa nomás. Y yo estoy feliz porque yo cuido a mis hijos, yo cuido a mi nieto y yo esto nomás. Cuando nosotros sabemos
que como mujer a lo mejor tuvo 1000 cosas más que pudo desarrollar porque es potencial para algo, pero con esto se quedó. Y del autoconcepto como mujer te viene tu autoestima, ¿verdad? Entonces ahí te limitas. Quiero volver sobre ese tema Y en una aprendemos demasiado y en- nos limitamos. en una próxima intervención suya, queriendo agregar lo siguiente antes de formular la pregunta a las otras invitadas. Como diría Ortega y Gasset cuando se pregunta quién soy yo, y finalmente yo soy el resultado de lo que hicieron conmigo. O sea, cuando una mujer se autodefine así, es la educación que recibió. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa entonces? Que nos hacemos una revisión de nuestro sistema educativo, y cuando digo sistema educativo no solamente me estoy refiriendo al escolar, porque ¿qué hacemos con aquellos que ya terminaron, digamos, la escuela o el colegio o la universidad, si ustedes quieren? Porque tuvimos dos casos que fueron, digamos, casos públicos en universidades, ¿no? El caso uno en la Universidad Católica y el otro en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? En donde precisamente los profesores no solamente quisieron abusar de sus alumnas, sino después hubo una persecución sistemática desde el poder que ellos ejercían sobre la alumna en su condición de alumna. Tenemos mucho que mencionar aquí. Doctora, tal cual como hoy está el diseño legal en relación con los grandes desafíos que tiene el tema del feminicidio, ¿usted considera como herramientas suficientes como para que la Fiscalía pueda hacer su tarea? No, no son suficientes de por sí. Desde luego me sumo a lo que ya dijeron las colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. La norma penal es de última ratio. Al Ministerio Público le toca solamente una parte de todo este bagaje de la problemática del feminicidio. Esta problemática tiene sus raíces antes, la prevención. Igualmente el Ministerio Público desde el ejercicio de la acción penal, porque en estos casos de feminicidio tenemos que también conservar y mencionar que hay un problema en la persecución penal, ya que tenemos la dualidad de feminicidio-suicidio. Y al haber esa situación, ya obviamente se extingue la acción penal y no puede ir más allá. Es decir, la sanción penal por sí no es la respuesta esperada por parte de la sociedad. Si bien tenemos una amenaza penal combinada con una sanción de hasta 30 años de privación de libertad y más 10 años de medida de seguridad, que ya se ha llegado a aplicar en algunos pocos casos que han llegado a juicios orales y públicos, en la mayoría de ellos tenemos un 100% de condenas, tenemos condenas altas, pero tenemos el otro paso, la reinserción social. Esa persona, ese feminicida o feminicida que ha cometido un feminicidio en grado de tentativa y que no ha llegado obviamente al suicidio, por eso fue procesado, tiene que ser reinsertado dentro de un sistema penitenciario que hoy está en crisis. Él sigue siendo un padre de familia, sigue teniendo el derecho de relacionarse con sus niños y tenemos todo un abordaje que todavía desafía a casi 10 años, a 8 años de la implementación como figura penal del feminicidio. Tenemos también que mencionar que el Ministerio Público acompaña plenamente las políticas que se hacen desde el gobierno. De hecho, el Ministerio Público estuvo presente en el lanzamiento de Excusas que Matan, también acompaña desde la unidad especializada. Nosotros hace un año aproximadamente nos notificaron de la vigencia de la Ley de Emergencia Nacional por Violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en Paraguay, que busca justamente desterrar los patrones socioculturales y hace un énfasis en el sistema educativo del cual estabas hablando, doctor, y en todos los niveles. La preocupación del Ministerio Público en este sentido, porque el Ministerio Público no es un órgano de educación. Sin embargo, en virtud a las 100 reglas de Brasilia de fomentar la cultura jurídica, se hacen charlas, fiscalía en las escuelas, fiscalía en los colegios, se llevan estas charlas a los adolescentes, a los niños sobre la violencia en el noviazgo,
detectar la violencia temprana en niños, niñas, adolescentes que fueron víctimas de otros tipos de hechos que no sean de violencia familiar. Cuando nosotros hablamos de la muerte de una mujer en Paraguay, estamos hablando del fracaso de todo el Estado y de la sociedad, porque es una vida humana que se ha perdido, una mujer, que eso tiene un costo económico también al desarrollo del Paraguay. A la vuelta de la pausa, la licenciada Miriam González, muy conocida por su trayectoria justamente en defensa en favor de los derechos de las mujeres, queremos plantearle todo esto que las otras invitadas pusieron en perspectiva. Y como mi área es educación, y cuando yo escucho que la solución tiene que darse por el lado de la educación, me produce taquicardia, ¿verdad? Me produce taquicardia por lo siguiente, porque las investigaciones científicas demuestran que solamente 30% de responsabilidad tiene la escuela en relación con el aprendizaje de los alumnos. El 70%, ¿verdad?, de las responsabilidades están vinculadas con lo que se llaman factores asociados, que no es directamente responsabilidad de la escuela, ¿verdad? Y ahí entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Apagamos la luz? ¿Verdad? ¿Cerramos la puerta y nos vamos todos? Absolutamente. Claro que hay solución. Nada está predeterminado. Por eso, a la vuelta de la pausa, vamos a continuar con nuestro diagnóstico, pero durante el desarrollo del programa también vamos a hablar de soluciones alternativas. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Cuando vos le tenés al presidente de la República justificando un aumento de 6 millones de guaraníes para los parlamentarios, es una bofetada para la gente. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Feminicidio en Paraguay. Un problema social, cultural o legal es el tema que hoy estamos poniendo en perspectiva. Nos acompañan destacadas estudiosas en este tema. Habíamos dicho que en el bloque anterior pusimos en perspectiva una serie de cuestiones de carácter legal, cultural y social. Y habíamos también mencionado que todo eso ahora le estaríamos preguntando a la licenciada Miriam González, directora del Centro de Documentación y Estudios. Licenciada, en todo este trabajo que ustedes hacen como organización no gubernamental, y creo que el aporte de organizaciones como la de ustedes y otras ha sido muy importante, no sé si valorada suficientemente, pero sin lugar a dudas muy importante, incluso para la ley, digamos, contra la violencia doméstica, la ley del derecho de las mujeres contra toda forma de violencia. Hubo una contribución significativa de las organizaciones no gubernamentales. Pero hoy, 2025, si usted tendría que diagnosticar el tema del feminicidio, ¿qué podría destacar? Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con los elementos iniciales que pusieron las colegas con respecto a la prevención, a la educación. Ahora, el gran problema que tenemos en el Paraguay, en términos generales, es que tenemos una anomia, ¿verdad? O sea, tenemos las leyes. Alguien dijo, no recuerdo si vos, Francisco, el tema de la ley, ¿verdad? Y el problema es que la ley sola no basta. Eso es en primer lugar. Creo que la doctora Cecilia fue que dijo, nos pasamos haciendo leyes. Es cierto, nos pasamos haciendo leyes, pero no se cumplen como debieran cumplirse. Y ahí vamos a la cuestión que tiene que ver con
los desafíos que todavía tiene el Estado con respecto a los marcos normativos. La ley que tenemos es fantástica. Teníamos la de violencia en el 2000, ahora tenemos ya, es integral para todo tipo de violencia desde hace 10 años. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se ataca el problema de la violencia basada en género de una manera articulada con las instituciones. El sistema, la ley dice que hay un sistema de protección donde están 4 instituciones del Estado. 3 representantes de esas instituciones están aquí. Pero cada quien hace lo que puede con los recursos que tiene y no hay un trabajo articulado que permita, por ejemplo, y ahí quiero ir al tema del feminicidio. El feminicidio es el último eslabón de la cadena de violencia hacia las mujeres. Vos mismo ya citaste que de 14 feminicidios que tenemos actualmente, 13 ocurrieron en el marco de relaciones de pareja o expareja, ¿sí? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que hubo violencia familiar y tenemos 30.000 denuncias, solo las denuncias, no sabemos cuánto en total hay. En el Paraguay, 30.000 denuncias de violencia familiar en el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, ¿qué pasan? Ahí le preguntaría yo a Lorena, ¿qué hacen con esas 30.000 denuncias de violencia familiar? Y ella va a contar lo poco que se puede hacer del Ministerio Público, porque antes de que lleguemos al feminicidio se debería haber atacado esos casos de violencia familiar para cortar el problema que se tiene. ¿Quiénes son los feminicidas? Son hombres que no pudieron soportar que la mujer tome una decisión. En general son casos en que la mujer dice, ya no quiero vivir esta violencia y le dejo a mi marido o a mi esposo o rompo la relación. Y ahí después podemos ir a la cuestión cultural de por qué los hombres, o ese hombre feminicida, no soporta que la mujer haya tomado la decisión, porque se rompe un mandato cultural que él es el jefe, es el patriarca y es el que decide. El que tiene el mando. Él es el que tiene el mando, entonces no puede una mujer hacer lo que le parece. Entonces, volvamos a la cuestión de violencia familiar. Muchas veces nos acusan a las feministas de que somos punitivistas. No somos punitivistas. Nosotros no queremos que haya más leyes, más condenas, más cantidad de penas en la cárcel. El problema es que antes tiene que hacerse un trabajo. En el Paraguay no tenemos trabajo con mujeres o con hombres violentos. No hay nada que cuando esa persona que llevó su denuncia al Ministerio Público, ese hombre, en vez de le dan, ¿cómo se llama? Cárcel domiciliario o medidas alternativas, qué sé yo. Pero lo que se debería hacer con ese hombre es entrar en un proceso de reaprendizaje de las relaciones para poder tener un respeto hacia esa mujer. Y después, claro, viene esto que decía Cecilia, la educación desde chicos, hacerle entender que los niños varones no son los reyes de la casa, como le decimos a nuestros hijos, y en cambio las niñas son princesas, sí. Estamos por ahí. Entonces por ahí son como varias cosas que tenemos que hacer a la par hoy día. Si queremos atacar estas 100 denuncias por día que hay en el Ministerio Público. Eso por un lado. Y por otro, que yo decía la comisaria respecto a que tenemos un problema con las mujeres, ¿verdad? De que le cuesta o denunciar o después retira nomás luego la denuncia y que le falta una educación. En realidad, el foco tenemos que poner en los varones, porque los varones son los que generan violencia. Las mujeres necesitan, sí, una contención, una protección, pero desde otro punto de vista. Porque lo que se necesita es que el hombre sepa que no puede disponer del cuerpo de una mujer a su antojo. Y eso significa del maltrato físico, del maltrato psicológico y finalmente la muerte violenta. Entonces, es todo una articulación que hay que hacer. Y efectivamente es legal, porque no se cumple lo poco que hay, es social, porque tiene que ver con las relaciones que construimos en la sociedad desde la familia, y es cultural porque está muy arraigada la idea de que los varones valen más que las mujeres. Ahora, doctora Cecilia Pérez, en la línea que plantea justamente la licenciada Miriam González, ¿no hay una política pública que de alguna manera trabaje
la administración de las emociones y las frustraciones de los varones, ¿verdad? Entonces, toda esa emoción y esa frustración desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Lógicamente, digamos, terminan luego, ¿no? Terminan explicando de alguna manera la violencia ejercida sobre las mujeres. No, bajo ningún punto de vista que quede claro. Lo que estoy poniendo como víctima a los varones. Lo que digo es que no hay una respuesta desde el Estado, ¿verdad? Como para atender este problema. Porque en realidad que es bastante complejo, según estudios antropológicos, ¿verdad? Generalmente el feminicida no es normal ante los ojos de la sociedad, en una relación social. No es que, digamos, sea un monstruo y uno dice, qué pucha, qué jodido, hay que cuidarse, en cualquier momento me puede matar. No, no, no. O sea, claro que hay un cúmulo, digamos, de manifestaciones violentas que después termina como desenlace en el asesinato, digamos, de su pareja en la mayoría de los casos de feminicidio. Pero en concreto, ¿crees que también tendría que haber una política pública que pueda trabajar y reeducar, digamos, al varón paraguayo? De hecho, que como dice la doctora, como dijo recién la doctora, no hay ni un solo trabajo sobre el hombre, y el hombre es el que genera la violencia con un patrón de conducta, que si encuentra freno con una mujer, o a quien ya le mató a una y salió impune, o le agredió y no fue denunciado, porque está también la cifra negra, va a haber otras más mujeres, porque es un problema que tiene dos caras, pero el autor de la violencia es el hombre. Y esa política pública que no existe hoy, no solamente debería de abordar los aspectos educativos, sino también problemas de salud mental. Y no quiero hablar de salud mental de trastorno, porque cuidado que siempre decimos, no, este está loco. Si está loco se tiene que internar en un psiquiátrico, no se tiene que ir a la cárcel cuando mata. Cuidado con eso. No estoy diciendo que todos los violentos son trastornados mentalmente, pero hay un trastorno de la personalidad. Esa imposibilidad de el rechazo a la frustración, al que la otra dice que no más, basta hasta acá, es un patrón de conducta cultural, pero que también tiene un componente emocional de incapacidad de administrar su frustración, de volver a buscar otra que tenga una vara menos alta para continuar el ciclo de violencia. Entonces, no hay ningún tipo de abordaje previo ante estas situaciones, y cuando se da y acá tengo que decir porque me tocó trabajar con la Policía Nacional. Ellos cuando comenzaron las comisarías especializadas, el abordaje, dimos cursos y costaba muchísimo, y creo que eso continúa, ¿verdad? Tenía la jerga policial, tienen los códigos que cuando se hacen los llamados, y el del caso de violencia es 1600 por la ley, pero ellos le calificaban de perro muerto, PM. Por el ciclo, no, cojan con PTI PM, porque la mujer después otra vez venía a pedir retirar la denuncia, y la imposibilidad del abordaje de cortar ese ciclo de violencia, independientemente de que la mujer víctima venga a querer retirar o no. Déjala nomás acá, señora, va a llorar todo, ahora cuando esté bien le voy a mandar otra vez. La siguiente vez ya era un hecho de sangre, sino era un homicidio, cuando eso todavía no había la figura del feminicidio, que era la consecuencia de haber denunciado. O sea, ya es una segunda vez que se da justamente por estos esquemas que son multifactorial, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tenemos ni una sola línea, a pesar de que la ley de emergencia, a la cual hizo mención la doctora Segovia, tiene un listado de qué tiene que hacer cada institución y poder trabajar con lo que tienen o como pueden, y encima otra vez en compartimentos estancos, porque este no se comunica con aquel, y nosotros vemos, por ejemplo, que el juzgado de paz hace su esfuerzo y le manda a hacer tratamiento psicológico, que realmente no es un tratamiento psicológico, porque las condiciones no dan para hacer un abordaje real y específico en temas de violencia, porque ese psicólogo familiar atiende violencia, atiende un montón de otras cosas más, no es especialista en el área. Sí celebro que la Fiscalía General del Estado haya establecido las unidades especializadas, pero esas unidades tienen que tener todo el bagaje para poder por lo menos no solamente responder, sino aportar para que no llegue, lo que estaba diciendo la doctora Segovia. Esto es lo que encontramos
esto tenemos que abordar desde acá, entonces sí. para atrás, para que no sigan llegando los casos. Y también lo que dijo la doctora Segovia, ¿verdad? Ese posterior, la reacción, porque la reinserción es una forma de prevención de la reincidencia. Vemos siempre que es 1, 2, 3, 4 denuncias antes de que él finalmente le mata. Y en eso nosotros encontramos que en este contexto no podemos trabajar luchando contra la violencia en contextos violentos. Las cárceles, todos sabemos que no mejoraron sustancialmente y mucho menos el abordaje del violento, no digo el feminicida, del violento, que estudios internacionales han dicho que dentro del contexto de encierro, en un esquema de violencia, no se puede trabajar con el violento. No, lógicamente, lógicamente. Comisaria, Señor. La primera denuncia que se hace, digamos, contra la violencia hacia las mujeres es justamente la policía, es Sí. la comisaría. Sí. ¿verdad? O sea, ahí hay una gran responsabilidad, sin lugar a dudas, de la figura institucional de la policía. Sí. ¿Considerás que la policía está hoy suficientemente preparada como para un, digamos, tratamiento, no solamente desde el punto de vista legal, porque a veces lo legal no garantiza, digamos, la prevención necesariamente, ¿verdad? Pero quisiera escuchar cuál es digamos, el trabajo que vienen haciendo y sobre todo en la institución a la que hoy perteneces, que es el Ministerio del Interior, que es la entidad que de alguna manera debe liderar la gestión policial, ¿no? Bueno, nunca es suficiente cuando hablamos del tratamiento a la atención a una víctima. Nosotros trabajamos con seres humanos cuando hay este tipo de hechos y la capacitación y la formación debe ser permanente y se tiene que corregir a día. Primero, hoy gracias a Dios me toca hablar desde dos aspectos. 30 años de servicio dentro de la institución policial. Los últimos tiempos de mi carrera me tocó trabajar como vocero de la institución, pero el resto de mi vida dentro de la institución fui un patrullero, fui un oficial de planta de la comisaría, fui un personal que intervino procesos de hechos de violencia, intervine al pedido del auxilio. Lo que yo hoy veo es que mejoramos un poco en donde el policía ya no está solo en un caso de violencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un caso de pedido de auxilio e intervenimos, el después a nosotros nos cuesta muchísimo como policía. Y hablo desde la mirada de la protección integral de la familia de una mujer golpeada. Yo hoy no hablo de violencia contra la mujer, yo hoy hablo de la violencia familiar directamente. El personal policial interviene, acude al pedido de auxilio, si tiene que romper una puerta, rompe. ¿Y con qué nos encontramos? Con una situación donde toda la víctima no es solamente la mujer. Hay niños, hay una abuela, hay hasta un perro en una situación agresiva porque estaba viviendo en un momento violento, ¿verdad? Hoy no nos encontramos solos. Hoy tenemos un ministerio público especializado que acude a nosotros, que está atento. Tenemos maravillosos jueces dentro de la Corte Suprema de Justicia que nos están dando la mano, pero así también tenemos gente en lugares donde estamos solos, ¿verdad? Nunca puede ser suficiente en ese caso. Rescato lo que dicen que para mí el Paraguay tiene una de las leyes más lindas que puede haber a nivel de Latinoamérica, pero lastimosamente cada uno hace lo suyo por separado y trabajamos en islas y no podemos trabajar juntos para lograr un solo objetivo, el más productivo, que es la protección integral de la familia. Ese nos está faltando. Hoy nosotros, y vuelvo a poner énfasis en que debemos desaprender para volver a aprender cosas. Y en esa desaprensión, comisaria, hace poco me hicieron llegar un video justamente de una actuación, de una intervención policial, digamos, para aprender a un usuario de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Y con un despliegue de violencia física de los linces que para mí, no sé realmente cuál es el proceso de formación de los linces, pero la mayoría de ellos se consideran este Rambo de la película, ¿verdad? Que me parece que no es un dato menor. Estoy ironizando porque realmente la actuación, que no quiero desmeritar el trabajo, creo que es muy importante en términos de seguridad interna el trabajo de los linces,
pero muchos de ellos, ¿verdad?, actúan evidentemente al margen, ¿verdad?, de lo que básicamente, porque la actuación policial se tiene que dar en el marco de un Estado de Derecho, ¿verdad? Y algunos parece que no terminan comprendiendo eso. Me parece el gran desafío, precisamente, porque usted me puede decir, bueno, pero es no sé, el 2 o 3% de la totalidad de la actuación policial. Suficiente que sea el 0,01%, ¿verdad? Totalmente para de que, acuerdo. digamos, para que como ciudadanía llamemos la atención en relación con esos temas. Por eso le formulaba la pregunta. Lo mismo, digo, en el caso digamos, de denuncias también de violencia familiar. Muy bien, usted reconoció, la capacitación debe ser obviamente continua, pero más allá de las capacitaciones también probablemente habría que pensar en otro tipo de dispositivos, ¿verdad?, de evaluaciones y de controles, de tal manera que, reitero, la policía también puede hacer un trabajo preventivo, no solamente llegar tarde. El caso de la fiscalía no lo puedo decir, pero el caso de la policía sí puede hacer un trabajo preventivo, y de hecho en otros países conozco del trabajo de prevención en el caso de violencia familiar, de feminicidio y también de otros casos. Pero quiero hablar de eso a la vuelta de la pausa, ya como solución alternativa, plantearle a cada una de ustedes. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El fin de semana en NPI. Maitei, Chiveta, Paraguay. Arrancamos las mañanas con las mejores músicas e información. Analizan facilitar mayor importación de la carne para contener los precios. San Juan Bautista es el varón que guía el son musical. Herencia de Pío Barrios imperianos de Concanta. Maranduco sábado y domingo, 7 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Hay solución al tema de los feminicidios en Paraguay desde la perspectiva del trabajo de la Fiscalía? Doctora, ¿cuál sería una solución alternativa? De hecho, en los feminicidios nosotros no tenemos una solución alternativa dentro del área penal como tal. La norma penal está, una sanción penal dentro de los límites que permite el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución Nacional, que es la protección de los bienes jurídicos y la readaptación social. Tenemos que ser también muy puntuales en ello, que la readaptación social es un enfoque que corresponde a otro órgano, no al Ministerio Público. El Ministerio Público hace la persecución penal, la investigación penal. Ahora bien, ¿qué otro eslabón falta el cumplimiento que hablábamos aquí? El artículo 34 de la Ley 5.777/2016 establece la reeducación de la persona agresora. La reeducación de la persona agresora como un programa de reinserción social. Habla que las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, no el Ministerio de Educación. Ahí tenés que... Es un desafío, doctor. No cae dentro del Ministerio de Educación, sino que el abordaje va hacia el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y hacia el Ministerio de la Mujer, realizar estos programas con un enfoque psicosocial. El Ministerio Público, desde su rol, lo que hace es gestionar las denuncias de violencia familiar. A partir de la situación del doctor Emiliano Rolón, él llega, se instala en el Ministerio Público y pregunta a las unidades especializadas que estamos ahí, ¿cómo hacemos para gestionar 10, 12, 20 denuncias o 100 denuncias a la semana? Porque es humanamente imposible poder gestionar las 100. Tenemos que saber que los recursos que tiene hoy el Ministerio Público son limitados. Recién estamos teniendo una oxigenación desde el año pasado con la aprobación de una ampliación presupuestaria, también nuevos 60 fiscales que ingresaron, que están distribuidos en el país. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo se gestiona? Y la gestión basada en riesgos. Nosotros aplicamos a partir de la gestión del doctor
Emiliano Rolón un formulario. En ese formulario están insertos los indicadores que la Dirección de Política Criminal junto con la Dirección de Proyectos de la Fiscalía General elaboraron en base al estudio de casos de feminicidios ya ocurridos hasta el 2023. ¿Cuáles son los patrones más comunes? Esos patrones más comunes son los que nosotros tenemos que identificar ex antes. En las denuncias de violencia familiar, llega una denuncia a la unidad especializada, nosotros vemos con el formulario y ya vamos identificando. Todas las denuncias de violencia familiar son de urgencia, atención fiscal de turno. De acuerdo al riesgo, la atención es inmediata. ¿Eso qué significa? Intervención en el lugar, albergue, aprehensión, detención, todo lo que la ley le faculta al Ministerio Público. Desde el Ministerio Público la solución siempre va a ser la persecución penal, llegar a una condena si se llega a demostrar que ese hecho existió y la culpabilidad de la persona. Esa es la respuesta que da el Ministerio Público, que es una parte, y asegurarse la protección de los bienes jurídicos y ver la pena más justa y útil para la readaptación social. Licenciada Miriam González, ustedes como organización especializada en el tema de los derechos de la mujer, ¿qué solución alternativa plantearían respecto de las políticas públicas actualmente implementadas? No sé si alternativa, yo lo que continuaría exigiendo o solicitando o pidiendo al Estado esa articulación institucional, porque interinstitucional, perdón, porque preguntás, ¿cuál es la solución a los feminicidios? Sí. En realidad, la solución a los feminicidios es todo lo que viene antes. Entonces, con respecto al Ministerio Público, ¿verdad? Tienen 30.000 denuncias de violencia familiar al año. ¿Qué es lo que hacen? No tenemos nosotros un registro unificado de violencia que permita, cuando llega una denuncia a cualquiera de las instituciones del sistema, cargar y decir, este es un caso que va a pasar por diferentes lugares, ¿sí? Por salud, por comisaría, por Ministerio Público, por juzgado de paz, hay que ver, ¿verdad? No se tiene hoy. No. Entonces, muchos feminicidios han ocurrido después de que haya 3, 4, 5, e incluso hay un caso de 40 denuncias, ¿sí? Entonces, ¿qué falló ahí? ¿Qué es lo que, cómo yo elimino la posibilidad de que esa mujer que se animó a denunciar no esté en peligro? Justamente el Estado le tiene que proteger a esa víctima. ¿Cómo? No es dándole, el albergue es una política pasajera, o sea, es un servicio pasajero. Lo que necesita es saber que esa mujer va a estar protegida y que el hombre no va a poder acercarse. Entonces, ahí vos tenés que, por eso yo decía que la alternativa para cambiar un poco nuestro discurso de tantas demandas es poner el foco en los varones. ¿Qué significa eso? En la educación, que los niños sepan que tienen que respetar a las niñas y que hombres y mujeres tenemos igualdad en todos los casos. 2, con el que es agresor, tratar de que tenga algún tipo de contención y seguimiento para saber por dónde está. Entonces, para mí, las alternativas tienen que ver a que el Estado finalmente pueda tener partidas presupuestarias que les permita a estas instituciones que integran el sistema a dotarse de mayores recursos, mayor cantidad de profesionales que atiendan la cantidad de denuncias, que haya psicólogos, que haya psiquiatras. Y la otra cosa que es fundamental, quedamos otra vez en el discurso, si el Estado hoy día, el gobierno quisiera hacer una gran campaña con respecto a la cuestión de la violencia hacia las mujeres, lo podría hacer, pero le cuesta porque a muchas autoridades importantes no les gusta decir que las mujeres tenemos igualdad. Les gusta ese rol de las mujeres sumisas, serviles, objetos sexuales, entonces les cuesta mucho la igualdad de derechos. Ese es un tema que dejo para otra ocasión. Doctora Cecilia Pérez, en 1 minuto y medio, ¿qué sugerirías para, digamos, abordar de una manera tal que se pueda revertir el actual escenario del feminicidio en Paraguay? En primer lugar, hoy nosotros tenemos que trabajar en evitar un retroceso, porque nosotros estamos en las puertas de un retroceso, que usar la palabra género luego ya es pecado.
entonces está satanizado y le cambiamos el nombre, que la comisión ahora es de la propia familia. política educativa eliminó La palabra, ese concepto, sí. de la palabra género por una cuestión de supuesta ideología que no existe, porque no existe en ninguna parte. Tenemos autoridades, como dijo la doctora, y voy a dar nombre y apellido, que naturalizó, como el senador Leite, que naturalizó el criadazgo y que se opuso, porque eso es parte de nuestra cultura. Comienza con el criadazgo y después la muerte de esa criadita también es un feminicidio que queda en la cifra negra. Entonces, ese luchar primero para no retroceder, porque mucho no avanzamos, pero lo poco que avanzamos tenemos que proteger. Y tenemos que proteger mujeres y varones, porque lamentablemente en esta mesa estamos todas mujeres con tu enfoque desde los varones, pero el varón también tiene que ser feminista. No, lógico. Porque no vino de un árbol comenzando luego por ahí, ¿verdad? Tiene una madre. Y tenemos que trabajar para evitar seguir retrocediendo, porque peor escenario nos espera si seguimos con el perdón de la expresión, con estas imbecilidades de la palabra género, que no se aborde de tal o cual manera y las cifras se disparan, sacamos leyes de emergencia que no cumple nadie y no bajamos a la realidad la ley 5777, que hoy es letra muerta, a excepción de la figura del feminicidio, que como dijo la doctora Segovia, debería ser de última ratio, el último eslabón. Clarísimo. Comisaria, ¿qué consideras que podría mejorarse como para revertir la situación actual? Desaprender lo mal aprendido, trabajar con una escuela de padres, potenciar lo que es valores en la casa, el respeto y lo que hace a la identidad de cada uno de los miembros de la casa. Nosotros tenemos que hacer como padres un mea culpa también de qué condición y en qué situación estamos educando al hijo con valores que pueda transmitir eso después. Hoy se trabaja con un tema de violencia, noviazgo sin violencia, y bueno, estamos hablando de chicas de 13 años que están siendo víctimas de su parejita. ¿Y de dónde está viniendo? De la casa, de algo que aprendió mal. Entonces tenemos que potenciar eso. Y hoy tenemos también una buena herramienta para que esto no siga sumando, el uso de las tobilleras electrónicas. Tenemos que aprender a utilizar herramientas que hoy por hoy, mientras desaprendemos algo que estaba mal, podemos utilizarlas y evitar más hechos de feminicidios. Entre el tema aprender y desaprender, obviamente se atribuye el concepto a Alvin Toffler de que el analfabeto del siglo XXI es aquel incapaz de desaprender lo aprendido y volver a reaprender. Ahora bien, tengamos mucho cuidado con el tema del currículum oculto. Hay cosas que podemos explícitamente enseñar, pero mientras haya violencia dentro de la propia estructura del Estado, violencia simbólica, violencia en términos de negación de derechos fundamentales, que sería el currículum oculto, eso también enseña. Por tanto, queda como un gran desafío de la sociedad y particularmente la responsabilidad de los tomadores de decisiones, de los decisores, en revertir esta situación alarmante del feminicidio en Paraguay. Muchísimas gracias a mis invitadas de hoy. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Ciudad del Este, interventor denuncia un esquema de caja paralela en la comuna. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. Un nuevo caso de feminicidio. Esto se registró desde el departamento de Caguazú, donde un hombre de 65 años habría ultimado a su pareja de 20 con un disparo de revólver. El victimario fue aprehendido. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
Feminicidios en Paraguay. Nos preguntamos si es un problema de carácter cultural, social o legal. Y concluimos afirmando que efectivamente el problema incluye estos tres términos. Es un problema de carácter legal porque se requiere articular entre las distintas instituciones a quienes se les faculta trabajar las políticas públicas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y es social y cultural porque solamente podemos solucionar el problema del feminicidio en Paraguay a través de una reeducación, considerando precisamente los patrones culturales. ¿Es posible solucionar? Claro que es posible solucionar, siempre y cuando las instituciones del Estado asuman sus responsabilidades y los ciudadanos tomemos conciencia. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAB, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.